Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Bou. Este es el quinto vídeo del taller El espejo y el escritor, cómo afrontar la hoja en blanco. Podéis ver el resto de vídeos en mi Instagram, Cristina Bou Escribiendo, en mi página web cristinabouponce.es o en Facebook o en YouTube. Muy bien, hoy vamos a hacer algunos ejercicios prácticos, os voy a dar unos pequeños consejos para afrontar la hoja en blanco en relación a la trama. En el anterior vídeo estuvimos viendo lo mismo, una serie de consejos sobre la creación de personajes y después en el último vídeo veremos el escenario. Estos son los personajes. La trama y el escenario son como las tres esferas más importantes que, según yo, para afrontar la hoja en blanco, para afrontar la creación de la historia en un primer momento. Entonces vamos para allá, vamos para la trama. Sobre todo necesitamos evitar bloqueos cuando queremos esa idea que hemos tenido plasmarla en el papel. Muy bien. Lo primero, piensa en el tema. Lo decíamos en el vídeo 1 o en el 2, ahora mismo no me acuerdo. El tema es aquel concepto abstracto que subyace a toda novela, a todo relato en realidad. El amor en la adolescencia, la amistad, la venganza. Muy bien, todos estos temas son los que le dan cuerpo, los que le dan sentido y nos dejan como lectores reflexionando sobre esa historia que hemos leído y que ejemplifica todos estos conceptos. Entonces, hay otros escritores que no, pero yo por lo menos sí que suelo pensar en lo que quiero contar antes. ¿Por qué? Porque de manera inconsciente esto se va a plasmar en todas vuestras escenas, en los diálogos, en las reflexiones. No es que tengáis que ponerlo así, va, en todos los temas, pero sí que va a dejar ese pozo de hilo conductor en todo vuestro texto. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, pensar en el tema. Vamos a imaginar que ya lo tenéis, lo vamos a dejar ahí un poquito aparcado, vamos a dejarlo ahí como reposando, como un flan, y vamos a ir a plasmar esta historia. Como os decía bueno, a ver, lo primero, nuestro objetivo es tener un borrador. ¿Vale? Esto es lo primero que tenéis que pensar. No penséis en publicar de buenas a primeras. No pensad, perdón, en no sé en si os va a quedar bien o no. Pensad en acabar un borrador. ¿Por qué? Porque esa primera historia os va a servir como base para trabajar. En el primer borrador lo que hacemos es contarnos a nosotros mismos la historia para que quede clara, para saber dónde podemos avanzar más o qué elementos debemos mejorar. Ese es nuestro objetivo de hoy. Bueno, nuestro objetivo primero, ¿vale? Después, en fases posteriores de reescritura, ahí lo puliremos. Le sacaremos brillos, le ataremos cabos sueltos, dibujaremos mejor a los personajes, sacaremos más brillo al tema, pero eso después. Ahora queremos contarnos toda la historia y ver a dónde nos lleva. Os decía que en anteriores vídeos que hay dos grupos de escritores, ¿no? De normal se dividen entre escritores de mapa o de brújula, planificadores o improvisadores, con toda la mezcla de gama en medio. Para los planificadores, si eres de los planificadores, ahora os viene una primera etapa donde tenéis que apuntar con las distintas herramientas que podéis encontrar en la web y en distintos manuales de escritura creativa y que yo no voy a detallar porque se haría esto muy largo, ¿no? Como, no sé, el mapa conceptual por capítulos, la escaleta, la división en capítulos también, fichas de personajes, podríamos seguir hasta el infinito, ¿no? Entonces, ahora os viene esa ardua tarea de planificarlo todo. No voy a extenderme más en este punto porque yo no es mi forma de trabajar, con lo cual ahí os dejo libertad a vosotros. Os cuento cómo lo hago yo. Si eres improvisador en las distintas gamas, ¿vale? Como es mi caso, calma, calma. Tampoco te pongas a conducir la moto a 120 y a escribir ya de un tirón. No. Primero hazte un pequeño concepto, un pequeño resumen con el protagonista, los elementos dramáticos más importantes, el escenario, cuál es el conflicto, qué quieres poner en la novela, ¿no? ¿Qué es todas esas ideas que has tenido y que crees que van a formar parte de una gran historia? Es la hora de ponerlo.
aunque sea de una manera muy somera, te recomiendo que hagas una división por capítulos. A mí me pasa, yo tengo una idea perfilada, muy perfilada, y no sé cuántos capítulos va a tener la novela, ni qué voy a tratar, ni siquiera me van apareciendo personajes, muchas veces subtramas también se me van ocurriendo, ¿vale? Pero si tienes este primer esqueleto, luego te va a ser mucho más fácil incorporarlos. Además, no os tenéis que agobiar, ¿vale? Tampoco con este documento. No es que sea algo estático que tengáis que tener delimitado, sino que va a ir variando y evolucionando mucho junto con vuestra escritura. Pero os va a servir para evitar precisamente el miedo a afrontar la hoja en blanco, porque cada día os vais a sentar delante, el día que os toque escribir, os vais a sentar ahí delante, vais a abrir vuestro documento y vais a decir, vale, pues estoy en el capítulo 5, en el que en teoría tenía que ver cómo se enfrentaban los dos hermanos. Muy bien, pues voy a escribir acerca de eso. Quizás la magia de la escritura os lleve por otra parte, pero de entrada ya sabíais por dónde teníais que seguir ese día, ¿no? Es como tener ese pequeño horario o esquema. Eh, Para mí, además, es especialmente útil este documento porque me ayuda a planificar, yo creo que para todos, digamos, la trama en sí, es decir, cómo generar intriga, qué capítulos poner juntos para que la intriga se mantenga y vaya en alza, evitar valles de acción, es decir, evitar capítulos descriptivos o lentos muy juntos, ¿no? Y el lector se aburra, cómo poner... eh, a los personajes de manera que se vayan introduciendo de manera satisfactoria, ¿vale? Todo esto, este orden de sucesos sirve mucho en lo que es la división por capítulos. Además, tiene otra ventaja muy, muy grande, que es que, por lo menos para mí, yo no hacía la división por capítulos hasta que un profesor fantástico que tuve que se llama Fernando Maremar, de escritura creativa, me la mostró. Pero es fantástico para todos los que somos de brújula porque es como que te ayuda a plasmar, a ver tu idea en el papel, ¿no? A ver, digamos, por dónde va a ir. Es como hacerla real. Y esto da mucha ilusión, ¿no? Es como decir, esto se puede hacer porque ya lo tengo aquí. Eh, Aparte de los cambios extraños que sufra, no os asustéis por eso, ya os digo que es un documento vivo. Otra idea distinta sobre la creación de la trama. Mirad, pensad en el detonante, es decir, aquel suceso que va a hacer arrancar la historia. Todas las tramas comienzan, digamos, con la normalidad, ¿no? Con el personaje haciendo su vida normal hasta que un día pasa algo. Entonces, a mí me sucede que a veces relato mucho ese previo y eso puede hacer que el lector se aburra, con lo cual siempre tengo que revisar mis textos y colocar el detonante, es decir, aquello que arranca la historia más al principio. Eh, Contándose acaso que el protagonista, por poner un ejemplo, no sé, vivía en su rutina, bla, 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 hasta que un día entró en una gasolinera y vio a un camionero que le recordó a su hermano muerto, ¿vale? Pero contándose eso sin alargar demasiado lo previo. Pensad en una película de Hollywood, ¿cuánto tiempo pasa en pantalla sin que algo explote? Nada. Bueno, pues esto es lo que tenéis que conseguir, que explote vuestro principio. Más sobre la trama. Os suele ocurrir que de repente uno llega a un callejón sin salida, ¿no? No sabemos cómo avanzar. Para esto me remito al vídeo del bloqueo del escritor, salid fuera, salid con vuestros amigos, ir a una cafetería, ir a un parque, ir a un bosque, corred, hacer deporte, vivid, ¿no? Porque os van a llegar las ideas. Mientras estéis haciendo todas estas cosas, pensad en vuestra novela, os la tenéis que contar a vosotros mismos. Os van a salir distintas soluciones, apuntarlas, teclearlas, ver dónde os llega cada una, ¿no? Y elegir la mejor, la que más le pegue a la escena. Pero es importante que no os quedéis ¡pam! Paralizados. Aquí no hay miedo a la hoja en blanco, aquí somos unos valientes, ¿no? Entonces tenéis que conseguir mediante tecleando al final, escribiendo, superar eso, contaros distintas soluciones. Otra cosa sobre la trama. Decía David Lodge que las novelas mantienen la intriga formulando preguntas y retrasando las respuestas. A mí me parece una forma ideal
de resumir lo que tenéis que hacer, sobre todo en la parte de en medio, en el nudo. Hasta ahora habíamos visto un poco qué hacer en el planteamiento, ¿no? Pues ahora vamos al nudo. Eso es lo que tenéis que conseguir, mantener la intriga. ¿Se casarán? ¿No se casarán? No importa que no sean novelas, la intriga va en todas las novelas, no tiene por qué ser una novela de misterio, ¿no? Entonces, el otro día leí un estudio que decía que el cerebro humano recuerda mejor las tareas inacabadas. Por eso nos gustan tanto, si esto es verdad, los cliffhanging, ¿no? Esos capítulos que acaban al final, que parece que va a pasar algo, la verdad, pero al final no pasa. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos la hoja y seguimos leyendo porque queremos saber. Así que lo cierto es que nos encanta esa intriga como lectores. Eso es lo que tenéis que conseguir en el vuestro, ¿no? Que vuestro lector quiera acabar esa tarea, dejar que vuestro protagonista vaya superando obstáculos y que el lector junto con él quiera cerrar esa tarea. Muy importante, lo decíamos al principio, estamos trabajando para construir un borrador, tenéis que acabarlo. En el nudo, donde estamos ahora, os vais a encontrar en un momento perfecto para desarrollar el tema a través de las actuaciones de los personajes. Pero esto no sirve si no acabáis el borrador. Este es el momento perfecto también para ir dejando todas las pistas que nos lleven al final, ¿no? Y sobre el final, dejad que os sorprenda. En el nudo es donde vais a trabajar la parte que más os va a costar escribir y donde vais a descubrir hacia dónde os lleva la novela, ¿no? Y donde se os van a ocurrir más historias, perdón, más soluciones y también os van a plantear más problemas. Ahí es donde vais a ver la incongruencia de vuestra historia, si hay un problema con las fechas, si hay una información que el protagonista tiene que saber y que no se lo habéis dado. Todo eso lo vais a descubrir cuando hagáis el primer borrador del nudo y os va a llevar hacia el final, ¿no? Entonces es el momento de apuntar todas esas cosas, quizás sí, por supuesto de corregir algunas, pero no os obsesionéis tanto con que todo quede perfecto. En la reescritura es donde va a ser el momento de atar cabos y de pulirla. Recordad que ahora lo que queremos es acabar ese borrador para poder trabajar con él. Y muy bien, ya hemos llegado al final. Una vez tengáis el borrador hecho, aunque sea con un final muy incierto, preparad la tijera también. No os encariñéis demasiado con vuestro texto. Por muy bonita que os haya quedado esa reflexión sobre la vida y la muerte, si no ayuda al personaje a avanzar en su arco de evolución, a avanzar hacia la resolución del conflicto, si no describe a los personajes o al escenario, si no aporta nada a la acción, quizás sea una escena pesada que no tenga que ver. Entonces, bueno, pues ha quedado muy bonito cortarla, guardarla y quizás en otro proyecto la podáis usar. Muy bien, podríamos seguir hablando de la trama muchísimo. Seguiremos, por favor, planteando vuestras dudas en los comentarios, escribidme si hay algo más que queráis que comente. Yo creo que con esto tenéis los primeros pasos para afrontar la creación de la trama y afrontar esa hoja en blanco. Nos vemos en el último vídeo que va a ser sobre el escenario. Un beso muy grande y nos vemos.